Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Vamos a continuar rápidamente con la lección número 4. Les pido una disculpa por el retraso en la subida del video. Pensé que ya la había subido, pero tuve un error con la plataforma. Entonces lo estoy volviendo a hacer y pues vamos a atender particularmente las dudas que me comentaron en el grupo de WhatsApp. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, contenido temático 4. Historia, desarrollo personal y plan de vida. Como introducción. Como se observó en la lección 0.3, la estructura de un contrato contiene la definición de las partes, quienes firman, sus declaraciones, datos personales importantes a considerar y el objeto del contrato. Estos elementos se relacionan de forma muy estrecha, pues el compromiso debe responder a las necesidades de las personas y debe ser viable de realizar en las condiciones establecidas. En esta lección profundizaremos en elementos de tu persona, como tu historia, metas, desarrollos y realización personal. Y a partir de esta información comenzarás a redactar tu contrato de aprendizaje. Bueno, funciona como una pequeña recapitulación de todo lo que estuvimos viendo ya anteriormente. Se mencionan, pues sí, los mismos puntos que ya vimos, entonces ahora vamos a verlos aplicados y un poco más desarrollados. Ahora, primer punto, historia personal. Se entiende como historia personal al conjunto de eventos o acontecimientos que una persona ha vivido desde su nacimiento hasta la actualidad, los cuales han tenido gran influencia en el desarrollo de la misma y permitirte entender quién es. No sé si recuerden que cuando les dejé la primera tarea, una parte de lo que quería que me empezaran a dejar vistazos era como conocerlos a ustedes detrás de la pantalla. Esto porque gracias a conocer la historia personal de alguien, podemos entender el contexto y qué cosas es lo que le llevaron a ser la persona que es hoy en día. Entonces, aquí se repite de nuevo eso. Y en segundo punto, todos tenemos una historia y si nos ponemos a reflexionar en ella, podemos encontrar elementos que explican por qué somos como somos hoy en día. Lo mismo que venimos diciendo desde hace rato. A lo mejor a alguno de nosotros nos sucedió un evento en particular en algún punto de nuestra vida que nos terminó llevando a una dirección o nos dio una inspiración o nos puso en alguna circunstancia que determinó qué personas somos en la actualidad. Ahora en otro punto, metas personales. El pasado de vez en cuando suele tener una gran influencia en el presente y este a su vez delinea lo que queremos para el futuro. Una meta es un fin al cual un ser humano dirige sus acciones. Las metas se clasifican en corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con el tiempo que quieras alcanzarlas. Esto quiere decir que si la meta es el objetivo que una persona pretende alcanzar, si es a corto plazo, esto se indica que es para alcanzarla entre 1 y 6 meses, a mediano plazo entre 6 a 12 meses y a largo plazo de 1 a 3 años. Entonces, ahora como metas personales va de la mano y es casi lo mismo que objetivos personales. Luego vamos a ver un poco esa diferencia. Pero básicamente es como, ¿qué es lo que me motiva a moverme ahora mismo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Y qué me veo alcanzando en X periodo de tiempo? Igual, vamos a profundizar un poco más en este punto, con las actividades. Entonces, recuerden estos plazos que nos mencionan aquí. Corto plazo entre 1 y 6 meses, mediano plazo de 6 a 12 meses y largo plazo de 1 a 3 años. A lo mejor una meta a corto plazo podría ser como acabar esta materia, este cuatrimestre. Digo, trimestre. Sí, trimestre. Algo a mediano plazo podría ser ya estar bien entrado en el bachillerato. Y algo a largo plazo podría ser ya haber terminado el bachillerato. Entonces, traten de ver como diferentes objetivos que vamos a ver en varios aspectos de su vida. No tienen que ser todos respecto a la escuela, pueden ser del trabajo, del económico, de realización personal, con la familia, con una relación, etcétera, etcétera. Ahora, desarrollo personal y sus etapas. La historia personal no son eventos aislados y descontextualizados, sino que esto es un proceso con dirección y sentido. Esto es a lo que se le llama crecimiento o desarrollo personal. Erik Erikson, un psicólogo norteamericano, ha propuesto 8 etapas en el ciclo vital de todas las personas a partir de la que construimos nuestra personalidad e identidad. En cada etapa existe una dualidad.
en la que cada quien puede adquirir una u otra característica según se desempeñe. Igual este psicólogo, Erik Erikson, tiene su teoría muy esparcida, o sea, es bastante conocida. Entonces, si ustedes quieren tener como un poquito más de guía o un poquito más de información, pueden buscarlo así tal cual, de Teoría de la Vida de Erik Erikson. Y ya les va a decir cuáles son estas 8 etapas y en qué consiste cada una. Incluso si lo buscan en YouTube van a encontrar varios videos cortitos que se los explican bastante bien. Y ahora, etapas del crecimiento personal. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Vínculo materno. Bueno, y importante, vamos a ver la etapa y la edad en la que es. Esa es la etapa de 0 meses a 1 año. Entonces es cuando somos todavía entre recién nacidos y bebés. Vínculo materno de confianza en la alimentación y crianza del bebé, que será la base de sus futuras relaciones. Hay sensibilidad y vulnerabilidad en las experiencias de frustración. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente como con quién es la persona con la que normalmente conviviríamos más en esta edad de recién nacidos a 1 año. Lo normal sería que fuera nuestra madre. Y pues ¿qué interacciones tenemos con nuestra madre? Pues que juegue con nosotros, que nos alimente, tenemos la convivencia más cercana, estamos físicamente muy juntos a ella. Entonces por eso tenemos como esta relación íntima con esa otra persona. Y desde esa etapa de la vida vamos creando esta relación. Porque pues es la primera persona que vemos, la primera persona que nos cuida, la persona que siempre está ahí para nosotros y en general la que siempre vamos a ver más. Y como segundo punto, se forman los sentimientos de seguridad, aceptación, satisfacción emocional, en donde el amor y la seguridad llenan al bebé. De no ser así, se conforma un sentimiento de abandono y posteriormente se transfiere a depresión, como una sensación de no servir para nada. No decimos que un bebé puede desarrollar depresión a los meses de nacido, porque no es así, sino que más bien esto es como el pilar, el sedimento o la semilla que va a germinar en una dirección. Entonces, si un niño, por ejemplo, sufrió abandono desde recién nacido, es probable que posteriormente tenga complicaciones respecto a la seguridad, a los lazos afectivos, etc. Ahora, la segunda etapa, que es de los 2 a 3 años, y es autonomía versus la vergüenza y la duda. Hay mayor desarrollo del movimiento y del lenguaje. Se controlan las heces fecales y con ello se inicia el autocontrol de los impulsos. Se da una afirmación de la voluntad. Se crea un yo más fuerte y autónomo en cuanto a la separación de la madre. Un autocontrol rígido, experimenta temor a equivocarse, inseguridad en sí mismo y duda. Ahora, de 2 a 3 años es cuando los niños ya empiezan a desarrollar un control de esfínteres, que pues básicamente es como cuando nos podemos aguantar las ganas de ir al baño. Y a lo mejor suena un poco escalado, pero sí genuinamente tiene mucho que ver. Ahí cuando aprendemos ese autocontrol de los esfínteres, que es un impulso natural, pues simplemente dejar salir los desechos, empezamos a tener el concepto psicológico en nosotros del autocontrol, que nosotros podemos tomar las decisiones de qué queremos hacer y cuándo y de qué manera. Y por lo mismo, ahora como somos responsables de nuestras acciones, entendemos que nuestras acciones pueden tener, a lo mejor no una consecuencia, pero sí que nos puede traer aceptación o rechazo por parte de los demás. Y ahí es donde entra la vergüenza. Es normal que algunos niños a lo mejor de 3 años que se hacen pipí, pues les da vergüenza decirle a sus papás, porque entienden que no es una situación idónea el hecho de que no se hayan controlado. Entonces, como es uno de los escenarios más típicos, van de la mano. Luego, etapa 3, de 3 a 5 años, que es la iniciativa versus la culpa. Emplea la imaginación, el lenguaje y la fantasía. Amplía su campo perceptual, muestra curiosidad por conocer las cosas y tener movimiento de sí mismo. Se amplían sus fronteras de acción. Utiliza el juego sexual para reafirmarse con su rol. Una gran represión en esta etapa provoca sentimientos de culpa y de estar desprotegido, así como emociones infantiles de celos y rivalidad. En esta etapa es cuando empezamos a ver más como interacciones con otros y el descubrimiento de uno mismo. Ahora, para empezar, vemos que dice lenguaje y fantasía. Ya los niños en esta edad ya empiezan a hablar o ya tienen un vocabulario relativamente amplio, sobre todo a los 5 años, más que a los 3.
Y la fantasía, pues es común que veamos que juegan con la imaginación, que tienen amigos imaginarios, que incluso pueden hacer juegos imaginarios con otros niños de la edad en conjunto. En cuanto al campo perceptual, pues ya entienden más cómo funcionan las sensaciones y las percepciones que les puede brindar su cuerpo y sus sentidos. La curiosidad por conocer las cosas es bien típico de esta edad del porqué de todo. Y algo que llama la atención aquí es utilizan el juego sexual para reafirmarse con su rol. ¿Qué es el juego sexual aquí? Aquí básicamente es cuando se empiezan a afianzar los estereotipos de, por ejemplo, los niños juegan con esto, las niñas juegan con esto, tú no te juntes con las niñas porque van a jugar a las muñecas y tú que eres niño vas a jugar a la pelota. Ahora, no decimos que esto sea un proceso natural. Esto es algo social, algo que nosotros le imponemos a los niños. A lo mejor no como que adrede o queriendo causarles un mal ni nada, pero socialmente es lo típico, por ende se vuelve aceptable para el niño. Y como ya vimos que en la etapa anterior el niño ya está aprendiendo qué es aceptable y qué no ante los demás, es común que aquí se afiance más esa ideología de, pues yo como es de niño, yo voy a jugar al fútbol y a los Max Steel y no a la cocinita y no a las muñecas, bla, bla, bla. No estoy diciendo que esto sea correcto, no estoy diciendo que esto sea tajantemente así, pero es la etapa en la que los niños van a absorber principalmente esta información. Entonces, para que lo tengan presente. Y ahora, etapa número 4, de los 12 a los 13, de 4 a 12 y 13 años. O sea, básicamente salimos de aquí de los 5 años y más o menos entre aquí hasta que empezamos la pubertad, que es laboriosidad versus inferioridad. Hay una adaptación al aprendizaje escolar. Se da la imitación de conductas, responde a demandas de los adultos para lograr el reconocimiento. Crece el sentimiento de competencia, destreza e inteligencia. En frustración de las expectativas se da un sentimiento de inferioridad y dependencia, pues autoimagen se ve empobrecida. Cuando nosotros estamos en esta etapa de entre los 4 y los 12 años, que sí es un periodo de tiempo largo, es cuando vamos poniendo los sedimentos de la identidad que nos va a formar a nosotros como persona. Es básicamente como que vamos descubriendo qué es lo que nosotros consideramos que nos hace ser yo. Así como, yo, voy a usarme de ejemplo, ¿no? Yo, David, de 10 años, sé que a mí me gusta el básquetbol, sé que yo soy un buen estudiante, sé que me gustan los videojuegos y sé que me gusta este artista de música, a lo mejor. O bueno, sí, vamos a dejarlo así. Entonces, conforme estos elementos, conforme vamos absorbiendo y analizando estos elementos, vamos formando una identidad. No la estamos ya definiendo, sino que apenas estamos como que poniendo los cimientos sobre lo que vamos a construir lo demás. Entonces, como todavía no tenemos algo bien construido, cuando algo nos mueve o nos rompe esta autoimagen que tenemos de nosotros, nos da problemas de inferioridad, porque pues todavía no tenemos la seguridad para estar como 100% seguros y firmes de quién soy yo. Entonces, cuando a uno le atacan tu idea del yo, te sientes vulnerable. Y eso te lleva a la inferioridad y a la dependencia de los demás. Ahora, en cuanto a la imitación de conductas, es una evolución del aspecto social que ya vimos de entender qué es aceptable, qué no. Y ahora lo llevamos un paso más allá, que es, veo que los demás hacen X cosa, yo también la voy a hacer. Porque si todos lo hacemos, entonces yo formo parte de ello y me aceptan. Lo vemos mucho a lo mejor como con juegos que tienen los niños, conductas, frases, es común que empiecen a imitar el lenguaje de otros. Una especie de, va a sonar chistoso, pero memes, no memes en sentido de los que vemos en Facebook y así, sino estas frases típicas que se van repitiendo en un círculo social varias veces, los niños lo suelen hacer. Y en cuanto a responder a la demanda de los adultos, aquí ya entienden que, por ejemplo, sus padres a lo mejor esperan cosas de ellos, o sus tutores, sus maestros. Puede ser a lo mejor en cuestión de sus calificaciones, de su desarrollo escolar, de su desarrollo personal, a lo mejor su desempeño en algún deporte, etc. La etapa número 5, que es pubertad y adolescencia. Esto aquí no lo dice, pero es desde los, bueno, sí, entre los 12 años y los 19, si no recuerdo mal. Pues aquí abajo dice 20. Sí, entre los 12 y 19 aprox.
Dice, búsqueda de identidad versus difusión de la identidad. Ahora, ya vimos que en el pasado, en el bloque pasado, empezamos con estos pequeños cimientos de la identidad. Durante toda esta etapa y todos estos años que suelen ser como algunos de los más volátiles que solemos tener, es cuando vamos así ya a construir la identidad de quiénes somos nosotros. Y conlleva muchas cosas positivas y muchas cosas negativas, entonces por eso solemos estar como de aquí para allá los que ya pasamos por la adolescencia, o los que estamos pasando por ella. Entonces, primer punto, pubertad y adolescencia, en donde se busca la identidad y se revivan las crisis de la infancia. Así, el adolescente resuelve con otro tipo de habilidades y reafirma como sujeto, y se renueva integrado hacia los aspectos antes disociados. ¿Qué quiere decir esto? Primero, se busca la identidad. Ya vimos que empezamos a hacer esta construcción de quién soy yo, porque pues en base a qué somos nosotros es lo que nos permite desarrollarnos para con el mundo y nosotros mismos. Luego, se reavivan crisis de la infancia. Es muy común que los adolescentes en esta etapa tengan estos conflictos a lo mejor por cosas que sucedieron en su niñez. Puede ser temas de abandono, puede ser a lo mejor falta de atención, puede ser que los consintieron mucho, que los sobreprotegieron. Entonces, todas esas carencias que tuvieron por algún lado, en la adolescencia se van a ver las consecuencias más tangibles. En otro punto, ya que tenemos identificado que están sucediendo estos problemas o estas carencias, el adolescente empieza a desarrollar habilidades para lidiar con ello. Y pueden ser habilidades buenas como a lo mejor ejercicios de su autoestima, reforzar su autoimagen, como cosas positivas, o a lo mejor por el otro lado y vemos que empiezan a desarrollar cosas que como que hacen tapujos para estos malestares, estas dolencias, estas faltas que tienen desde la infancia. A lo mejor alguien que tuvo falta de afecto terminó siendo alguien que abusa de los demás con bullying o así. No digo que siempre sea así, pero es como un ejemplo de lo que podría suceder. Y se reafirma como sujeto, renueva su significado de las cosas antes disociadas. Esto básicamente es como, conforme vamos nosotros hallando las soluciones a las carencias que tuvimos, vamos desarrollando las habilidades y nos vamos estabilizando un poquito, hasta que nos vamos como que perfilando y definiendo en nuestro yo. Luego pasamos al siguiente punto. Las experiencias emocionales son sensibles y se confrontan diversos sentimientos. Se experimentan los primeros encuentros sexuales y se reafirma el liderazgo y la pertenencia a los grupos. Ahora, no es secreto para nadie que los adolescentes, cuando pasan por esta etapa, pues tienen las emociones más volátiles. Y sí, es una cuestión psicológica, fisiológica, hormonal y morfológica. Nuestro cuerpo está en crecimiento, nuestras hormonas están por todos lados, entonces cuando nos sucede alguna situación que nos desestabiliza en alguna otra situación, suele ser mucho más intensa, mucho menos controlable, y como también todavía estamos desarrollando nuestro lóbulo frontal, solemos irnos más por los impulsos. Entonces es común que aquí, de nuevo, todo sea más volátil. Empezamos con nuestra vida sexual activa. Muchas personas empiezan ya a tener parejas sexuales a partir de la adolescencia. Suele ser entre la secundaria, la prepa y la universidad, las etapas más típicas. Bien, en algunos casos puede ser antes, en algunos casos puede ser después, pero el promedio de la población suele caer en este punto. Y ahora, se reafirma el liderazgo y la pertenencia a los grupos. Es muy común que ya cuando estamos en estas etapas, por ejemplo, los que llegaron a formar parte a lo mejor de una secundaria, una preparatoria, o que tuvieron un grupo de amigos muy arraigado en esta etapa de su vida, es común que estas amistades sean duraderas porque ya formamos parte de un grupo. Ya identificamos que es como, ok, mira, yo soy parte del grupo de los chicos que nos juntamos a, no sé, andar en patineta por las tardes, o yo qué sé. Ya cada quien tendrá como sus experiencias o sus amistades, pero aquí es cuando ya empezamos a reafirmar estos lazos como grupo de una manera mucho más estrecha. Y en el último punto, cuando no se resuelven los conflictos a nivel intrapsíquico, puede generar una difusión de la propia identidad. Volvemos a lo del primer punto, que tenemos una carencia, la resolvemos y eso nos define como persona. Sucede lo inverso también. Si no logramos desarrollar una buena habilidad o una solución
a una carencia que traímos desde antes, entonces vamos a tener un problema para definir a nuestro yo. Y esta carencia la vamos a llevar a la adolescencia y puede que incluso después a la adultez. Y si tenemos esta vulnerabilidad y a lo mejor algo en algún momento nos pega por ese lado, pues nos va a afectar mucho porque nos está afectando a nuestro yo. Sucede mucho, por ejemplo, con generaciones de, en mi caso, por ejemplo, de mis padres o mis abuelos, que no se tenía tanto esta conciencia de los problemas psicológicos y el desarrollo en la vida, que a lo mejor algún adulto tiene una carencia que ha cargado toda su vida y cuando le tocan ese tema en específico, cuando le tocan esa hebrita de su persona, pues se derrumba. Se pone muy a la defensiva, se va a llorar, evita la situación por completo. Entonces, podemos ver esto reflejado en adultos funcionales en la actualidad. Y afortunadamente, entre más ha pasado el tiempo, hay más conciencia al respecto. Entonces, sí se han ido atendiendo como estas cuestiones. Ahora, vamos a pasar a la etapa número 6, que es de los 20 a los 25 años. Aquí ya salimos de la adolescencia y estamos entrando en una etapa ya como de adultez joven. Y es la intimidad versus el aislamiento. Adultez temprana. Se establecen relaciones más íntimas y satisfactorias, con responsabilidad y compromiso. La afiliación y el sentido de respeto al otro. En dado caso de sentir temor, se establecen comportamientos de aislamiento y no compromisos duraderos. Aquí es cuando nuestras relaciones con otras personas toman como un paso todavía más allá. Aquí usamos la palabra íntimo para referirnos a que es algo como muy profundo en nuestras personas, en nuestro yo, en nuestras emociones y como de manera social también. Y puede referirse bien a relaciones amorosas o relaciones de amistad o incluso con la familia. Entonces, en esta etapa de adulto joven es cuando como que, por decirlo de una manera más coloquial, ya como que agarramos la onda de cómo funcionan las relaciones con otras personas y vamos entendiendo que tenemos que ser responsables, respetuosos, que tiene que llevar un compromiso de por medio y que, pues si queremos llevar la fiesta en paz con alguien, tenemos que seguir ciertas reglas. No podemos estar lastimando a todos porque eso nos va a llevar al aislamiento o a que nuestros compromisos no duren. Por ejemplo, creo que todos podemos ubicar a lo mejor a alguna persona que conozcamos que tal vez no se le da muy bien este tema o todavía no lo ha desarrollado y tal vez en sus relaciones amorosas es de estas personas que empieza con una persona y corta y regresa con la misma y corta y regresa y corta o tal vez está como de con una pareja y luego con otra y luego con otra y luego con otra. Eso no necesariamente sería malo, pero aquí habla de una carencia del desarrollo de las relaciones afectivas. Entonces aquí es donde podemos ver como que quienes sí ya tienen eso logrado y quienes todavía lo tienen que trabajar. Ahora, etapa 7, y esta es la etapa, una de las etapas más largas de la vida, que es desde los 25 años hasta los 60, todos esos años, que es generatividad versus estancamiento. Se desarrollan las carreras profesionales, la familia, un plan de vida, en donde se busca un compromiso personal y social. De esta forma se crea un sentimiento de generosidad para con otros y productividad. De no ser así, la persona se siente estancada y sin ganas de seguir adelante. Ahora, aquí yo como su profesor y como una persona que, como un psicólogo también, porque estudié psicología, les tengo que hacer la observación. Aquí nos ponen esta teoría de los pasos, pero entre más como que va avanzando las etapas, por ejemplo, ahorita que estamos en la etapa 7 y 8, cada vez se va volviendo más cosa de interpretarlo según el contexto en el que vivimos. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor aquí básicamente nos está diciendo una persona que tiene las cosas bien va a estar generando y una persona que tiene las cosas mal va a estar estancada. Esto va mucho con el contexto que se tenía hace muchos años, bueno, hace 50 años o cuando se haya escrito esta teoría. Se puede decir que estos aspectos podrían estar un poco anticuados en la sociedad que vivimos actualmente, porque ahora sabemos que una persona no tiene que ser productiva para ser feliz, que no tiene que estar a lo mejor una persona ya no tiene que tener una familia para sentirse realizada. Hay parejas que deciden ya no tener hijos y siguen siendo felices al respecto. O que trabajan en cosas como
no muy típicas, y sin embargo estas personas llevan su vida con completa realización. Entonces, sí vamos a explorar estos últimos dos puntos, pero no se dejen llevar como... No es una lista de lo que tenemos que cumplir para ser felices ni de lo que tenemos que hacer como metas. Esto está hablando simplemente de cómo se veía o cómo se analizaban a las personas en esa época. Y era como, bueno, aquí vemos en estos años, en el pasado, que las personas que tienen un trabajo y una familia y una estabilidad económica suelen estar más felices y más realizadas que las que no. Y no es como que una sea consecuencia de la otra, sino, sobre todo ahora en la actualidad, pueden ser cosas independientes. Entonces aquí sí les hago la observación de que analicen de manera responsable estos puntos y aunque viene así en el libro, no se lo tomen tajantemente ni se lo tomen de manera literal, para que no se dejen llevar como por la expectativa de, yo sí quiero ser una persona feliz, tengo que ser productivo y tengo que tener familia y tengo que tener esto. No, ya sabemos que no es así. Pero bueno, acabando este paréntesis importante, vamos a continuar con lo que nos dice aquí. Básicamente vamos a enfocarnos en lo que tienes un sentimiento de generosidad para con los otros y que si no podemos sentirnos estancados y sin ganas de seguir adelante. Bueno, voy a seguir un poco con el paréntesis, chicos. Ahí me disculpan, pero es que es importante delimitar esto. Esta visión, sobre todo este parrafito, está muy enfocado a la productividad de la persona. ¿Y qué se refiere con la productividad? Que nosotros estemos generando algo, ya sea para nosotros y también para el estado en el que vivimos. Con el estado me refiero a... voy a sonar bien de choro, pero... estado capitalista. Básicamente que todos tenemos que ser productivos para que el sistema del dinero siga funcionando. Si nosotros somos productivos y ganamos buen dinero, pues tenemos a lo mejor una buena casa, podemos mantener una familia, tenemos cubiertas nuestras necesidades. Pero aquí en realidad lo que tenemos que hacer es tener cubiertas nuestras necesidades y tener autorrealización para estar bien. El medio por el que logramos eso en este momento es el dinero. Entonces se podría puentear, decir que estamos bien si tenemos dinero porque tenemos cubiertas las necesidades, pero hay que enfocarnos en que estamos bien porque tenemos las necesidades. El dinero es como el canal en el que la mayoría de las personas lo hacemos, pero no quiere decir que eso sea lo mismo que autorrealización. Hay personas que ganan muchísimo dinero y que tienen su familia y todo, y de todas maneras no son felices. O por el otro lado, hay personas que a lo mejor no tienen hijos, o que solo tienen una pareja y ya, o incluso que están solos, y sin embargo sí tienen una autorrealización completa. Entonces espero que con esto haya quedado un poquito más claro. No me tienen de a loco por usar palabras acá de antisistema, pero es la realidad. Ya después vamos a explorarlo un poquito más. Bueno, vamos a pasar al punto número 8, que es de los 60 años en adelante. La integridad del yo versus la desesperación. El periodo de envejecimiento se mira todo lo que se ha alcanzado o dejado de hacer. De esta manera, el sujeto se siente conforme con su proyecto de vida o desafortunado de no haber logrado lo que pretendía. Por lo tanto, tiende a la desesperación y a la depresión. Aquí, una vez más, voy a hacerles una observación muy importante. De nuevo, esto está muy ligado a cómo se veían las cosas en el año en el que se hizo esta teoría. Ya no son las cosas así en la actualidad. Para empezar, vivimos mucho más que antes, en cuestión de cuántos años vivimos las personas. Y el hecho de que hayamos llegado a la tercera edad, a los 60 años, no quiere decir que nosotros hayamos dejado de crecer, de hacer proyectos, de aprender y de desarrollarnos. Esta es una etapa en la que, de hecho, muchas personas tienen la facilidad de hacerlo. A lo mejor hay personas que ya están jubiladas o que ya lograron una estabilidad económica, estable, lo suficientemente como para poder dejar de enfocar tanto tiempo en el trabajo, en ganar dinero, y ahora lo pueden dedicar a desarrollarse. Y el desarrollo puede ser desde estudiar cosas nuevas, a lo mejor nuevas disciplinas, estar con la familia, estar con amigos, estar experimentando arte, ciencia, aprender, etcétera, etcétera.
De hecho, por ejemplo, tenemos compañeros de 60 años y más que ahorita mismo están completando su bachillerato. Y muchas veces lo hacen porque ahora ya tienen como, a lo mejor sus hijos ya les apoyan económicamente o a su negocio les va muy bien y ya pueden no estar ahí todo el día, etcétera. Entonces, sí anoten como que esta octava etapa es de los 60 años en adelante, pero no quiero que se queden con la idea de que, por ejemplo, si llegamos a los 60 años y ya no hice lo que quería, pues ya me deprimo y ya no hago nada. No, 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 esto no es así. Cuando nosotros llegamos a la vejez, podemos seguir aprendiendo, nos seguimos desarrollando y básicamente seguimos siendo seres humanos. Yo siento que esta octava sección deshumaniza a las personas de la tercera edad porque ya los ve como si lo lograste, lo disfrutas y si no lo lograste, te vas para abajo. Y no es así. Entonces, de nuevo, todo este cuadrito de las 8 etapas, agárrenlo con pincitas y analícenlo. Tomen en cuenta que se hizo hace varios años y que no todo lo que dice es vigente en la actualidad. Pero bueno, nos tardamos mucho en este punto. Les pido disculpas, pero me interesaba mucho que no se fueran con como nos dice literalmente las cosas. Ahora, vamos a hablar de la... como paréntesis. Este es un psicólogo humanista. Entonces, este nos va a hablar más como... Se puede decir que de una manera más empática en lo que nos expone. Este psicólogo es Abraham Maslow, psicólogo humanista que estudió desarrollo humano desde otra perspectiva, diferente a la que vimos anterior. Para este autor, la autorrealización consiste en ser conscientes y responsables de nuestras decisiones, elegir nuestras necesidades, establecer prioridades, dar sentido a nuestros actos y motivarnos a nuestro logro de vida. Es posible alcanzar la autorrealización si nos mantenemos constantemente haciendo elecciones que nos permitan seguir desarrollándonos. Si nos prestamos atención, somos honestos con nosotros. Elegimos sabiamente. Si hacemos bien aquello que queremos hacer. Cambiamos aspectos que nos desagradan e identificamos nuestras fortalezas y debilidades para poder vencer a estas últimas. Ahora, ¿cuáles son las necesidades que hemos venido hablando desde hace tiempo? Todo ser humano tiene necesidades desde respirar, ir al baño, tener un hogar, alimentos, afecto, etc. Maslow recalca que para lograr una autorrealización es necesario cubrir antes nuestras necesidades de forma ordenada. Estas necesidades son: primero, necesidades básicas fisiológicas. Segundo, necesidades de seguridad y protección. Tercero, necesidades de afiliación y afecto. Cuarto, necesidades de estima. Y quinto, autorrealización. Esto es un poquito como que obvios y los vamos desglosando. De hecho, aquí al ladito tenemos como este diagramita que nos puede ayudar. Ay, no, perdón, este no es, disculpen. Bueno, primer punto, necesidades básicas o fisiológicas. Pues lo primero que nos vamos a preocupar es por comer, dormir, respirar, tener agua, ir al baño, como lo más meramente natural que nos exige nuestro cuerpo humano para poder funcionar. Si a lo mejor no tenemos agua para tomar, pues no nos vamos a preocupar si el vecino me ve bien o si le ganó el América al Pumas o qué sé yo. O sea, tenemos nuestras necesidades en una jerarquía y según las vamos cubriendo y acabamos como con una jerarquía, pasamos a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Entonces este psicólogo nos dice que una vez que cubrimos todas nuestras necesidades básicas, pasamos al quinto escalón, que es la autorrealización, que es donde ya podemos permitirnos tener un desarrollo personal y nos seguimos cultivando a nosotros mismos, que es lo que nos da satisfacción. Es como lo que les dije de, a lo mejor una persona a la tercera edad ya logró cubrir todas sus necesidades y en base a eso puede comenzar su proceso de autorrealización. Entonces, siguiendo con los puntos, yo llamo las básicas y las fisiológicas. El segundo, seguridad de protección. Va desde tener ropa, tener un techo, tener donde dormir, saber que podemos llegar a algún lugar y estar ahí. A lo mejor un poco del tema de las posesiones. En el tercer punto, la necesidad de afiliación y de afecto. El afecto puede ser romántico, amoroso, familiar o de amistad. Todos necesitamos amor en nuestra vida
y es natural buscarlo porque es una necesidad precisamente. Y también va de la mano con la afiliación. ¿A qué se refiere con la afiliación? Que es básicamente nos sentimos parte de algo o de algún grupo. Puede ser afiliación a nuestra familia, a nuestro grupo de amigos, a nuestro equipo de fútbol, a nuestra escuela, a nuestro país, a nuestra patria, a nuestro continente. O sea, ya cada quien tiene como sus círculos y qué tanto lo expande para sentirse afiliado. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo me siento afiliado a mi familia y a mi grupo de amigos y a los chicos que jugamos baloncesto y a los chicos que jugamos ajedrez y a los profesores de la universidad y bla, bla, bla. Y a lo mejor en otra escala es como, también me siento afiliado a la gente de Aguascalientes, a la gente de México, a la gente de Latinoamérica. Entonces, esta necesidad de afiliación, de pertenencia a un grupo, también es una, vaya, ya lo dije, necesidad. Y por último, necesidad de estima. Estima está compuesto dentro de la palabra autoestima y también estima es algo que los demás nos dan hacia nosotros. Cuando nosotros sentimos que le importamos a los demás, cumplimos, como que cerramos con un broche de oro la necesidad del afecto. Y cuando nos sentimos necesitados, cuando nos sentimos válidos, cuando nos sentimos valiosos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Y una vez cubierto todas estas necesidades, pasamos a la autorrealización, que es cuando podemos seguir cultivándonos, seguir conociendo, seguir construyéndonos, definirnos más, y es lo que nos va a dar la satisfacción de la vida. Ahora, también es verdad que si aún no cumplimos todas nuestras necesidades básicas del todo, sí podemos ya estar en un proceso de autorrealización. De hecho, el simple hecho de cubrir nuestras necesidades puede ser lo que nos da placer, lo que nos motiva a movernos, pero desde el lado del disfrute, no necesariamente desde el lado de la necesidad. Para explicar más este punto podría ser como... vamos a hablar de la estabilidad económica. A lo mejor una persona se siente autorrealizada cuando ve que abrió un negocio nuevo y le está yendo muy bien y va triunfando. Conforme va pasando el tiempo, pues la persona se siente bien de que su negocio está pegando, de que le está yendo chido. Y este negocio eventualmente le va a dar la estabilidad económica que cubre, por ejemplo, puede ser la seguridad o el estima. Y aunque técnicamente son escalones más abajo, ya puedes ir construyendo tu autorrealización en el camino. Ahora, perdón chicos, no lo había visto aquí, pero básicamente aquí está la pirámide que les había explicado y las referencias. Bueno, me tardé mucho en esta explicación por los paréntesis. Vamos a pasar rápidamente a lo demás. Aquí está un video de apoyo. Está en la segunda sección de esta lección. Denle un vistazo, dura poquito y podemos continuar. Les dejé 2 actividades. Bueno, más bien hay una actividad que se conforma de 3 actividades, que es responder las actividades del libro. Y la primera actividad está en la página 19 que dice, lee detenidamente el siguiente cuento y dale sentido. Entonces vamos a leer esto que está en amarillo y vamos a responder estas preguntitas de aquí. Luego nos vamos a ir a la actividad 2, que dice, para realizar un análisis más profundo de tu historia personal, centrémonos en tu futuro. Aquí vamos a hablar de las metas en corto, mediano y largo plazo. Recuerden los plazos que discutimos en la presentación. Hacemos esta actividad, aquí las vamos escribiendo y una vez terminemos vamos a irnos a la actividad número 3 que dice, analiza con detenimiento el cuadro anterior, céntrate en identificar los cambios que vivimos como seres humanos al transitar de una etapa en otra en nuestro proceso de vida. Con cuadrito anterior se refiere a de las 8 etapas, entonces aquí lo tienen arribita como guía y hagan como que conciencia, recuerdos según los años de aquí al ladito, de 3 a 5 años, de 4 a 12, hasta los 20, bla, bla, bla. Y en base a eso vamos a responder estas preguntas. Nada más recuerden que nos basamos en los periodos de edad de las etapas.
Bueno, una vez terminado esto, me lo mandan. Puede ser en un documento, puede ser a mano, puede ser en un PDF, lo que a ustedes se les haga más cómodo y ya lo revisamos. Y bueno chicos, después de esta larga charla, espero que les haya quedado claro sobre todo los puntos que expusimos. Esta fue como una plática muy teórica. Y si tienen más dudas con las instrucciones del libro, me dicen. Muchas gracias.